Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y descubrimientos. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro de que va a generar mucha conversación, análisis y sobre todo, mucha sorpresa. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. El título lo dice todo, Can Yaman revela secretos íntimos, declaraciones que sorprenden. Y sí, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos de cabeza en las confesiones más personales y, quizás, inesperadas que ha compartido últimamente. Can Yaman no es solo conocido por su destreza actoral y esa presencia magnética en pantalla, también es alguien que parece estar abriéndose cada vez más al público, mostrando facetas de su vida y de su ser que antes mantenía en un plano más privado. Y créanme, estas revelaciones nos han dejado a todos con la boca abierta, reflexionando sobre la complejidad de las figuras públicas. A lo largo de este vídeo, desglosaremos minuciosamente estas declaraciones, analizaremos su posible impacto tanto en su carrera como en la percepción pública, y por supuesto compartiremos nuestras reacciones más sinceras y nuestras reflexiones. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto y desentrañar cada una de estas sorprendentes confesiones, quiero hacer una pausa para aquellos que son nuevos por aquí. Si aman estar al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, las tendencias que marcan pauta y las historias que te dejan pensando, han llegado al lugar correcto. Este es su refugio, su punto de encuentro. No olviden darle clic al botón de suscribirse justo aquí abajo, es un gesto pequeño para ustedes pero gigante para nosotros. Y por favor, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir investigando y a seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad, analizado con la profundidad que se merecen. Ahora sí, prepárense porque lo que viene es intenso, revelador y sobre todo, muy humano. Can Yaman, en diversas entrevistas recientes y declaraciones que han sido ampliamente difundidas y comentadas en redes sociales y medios de comunicación, ha decidido bajar la guardia, despojarse de la armadura de la celebridad y compartir aspectos de su vida y de su psique que antes guardaba celosamente. Una de las declaraciones que más ha resonado, y que ha provocado un torbellino de comentarios, es sobre su relación intrínseca con la fama y la enorme presión que ésta conlleva. Él ha hablado abiertamente de cómo, a pesar de parecer tenerlo todo éxito, reconocimiento, admiración, ha lidiado con sentimientos profundos de soledad. Ha confesado la dificultad inherente de mantener relaciones auténticas y genuinas en medio de un torbellino mediático constante, donde cada paso es escrutado y cada gesto interpretado. Es fascinante y a la vez conmovedor ver cómo alguien que irradia tanta confianza, seguridad y carisma en pantalla, alguien cuya imagen proyecta una fortaleza inquebrantable, puede confesar luchas internas tan profundas y vulnerables. Esto nos recuerda que detrás de cada personaje icónico, hay una persona real con sus propias batallas. Otra área que ha tocado, y que ha dejado a muchos fans con la mandíbula desencajada, es su visión sobre el amor y las relaciones. Ha insinuado y en algunos momentos expresado claramente, que a pesar de las relaciones públicas que ha tenido y que han sido objeto de interés mediático, él busca algo mucho más profundo, más significativo y duradero. Ha mencionado con una sinceridad que desarma, la importancia fundamental de la conexión intelectual y emocional por encima de las apariencias físicas o el estatus social. Esto sin duda choca un poco con la imagen de galán impulsivo y conquistador que a veces se proyecta de él, una imagen que, si bien forma parte de su atractivo, no abarca la totalidad de su ser. Ha compartido que a menudo se siente incomprendido, que las expectativas que la gente ha construido sobre él no siempre se alinean con la persona real que es, con sus pensamientos, sus inquietudes y sus anhelos más íntimos. Esto nos lleva a una reflexión necesaria: ¿cuánto conocemos realmente a las figuras públicas? ¿Cuánto de lo que vemos es una construcción cuidadosamente elaborada por los medios, y cuánto es la verdadera esencia del individuo? Una de las confesiones más íntimas y sin duda, la que ha generado un revuelo particular, es sobre su infancia y cómo ciertos aspectos de su crianza influyeron de manera decisiva en su personalidad y consecuentemente en sus miedos. Ha hablado de la exigencia de sus padres, ambos abogados, figuras profesionales de gran calibre que sin duda, inculcaron en él un fuerte sentido de la disciplina y la ambición. Ha compartido cómo esa presión constante por el éxito, por la excelencia, desde muy joven, lo marcó de manera indeleble. Ha revelado que en el fondo, a pesar de su éxito arrollador y del reconocimiento global que ha alcanzado,
todavía siente esa necesidad interna, esa pulsión, de demostrarse a sí mismo, y quizás también a otros, que es digno de todo lo que ha logrado, que merece ese lugar en la cima. Es una vulnerabilidad que sinceramente conmueve profundamente y acerca al actor a su audiencia de una manera increíblemente humana y cercana. Nos permite ver al hombre detrás del mito. Además, Kanyaman ha tocado el sensible tema de su imagen física. Si bien es cierto que su físico es, sin lugar a dudas, uno de sus mayores activos y algo por lo que es admirado y deseado por millones, él mismo ha confesado que a veces se siente atrapado por esa misma imagen. Ha expresado con claridad que le gustaría ser valorado no solo por su apariencia externa, que es innegablemente impactante, sino también, y de manera primordial, por su intelecto, por su trabajo arduo, por su dedicación a su arte y por su desarrollo personal continuo. Ha manifestado su frustración ante la superficialidad con la que en ocasiones se le trata, y su profundo deseo de ser visto como un artista completo, un ser humano complejo con capas, pensamientos y emociones que van mucho más allá de una portada de revista o una foto en redes sociales. Es un recordatorio poderoso y necesario de que detrás de cada rostro famoso, de cada cuerpo escultural, hay una persona real con sus propias inseguridades, sus anhelos y sus aspiraciones legítimas. Pero las revelaciones de Kanyaman no se detienen ahí. También ha hablado sobre sus ambiciones profesionales más allá de la actuación, demostrando una visión de futuro y una inquietud artística que va más allá de lo esperado. Ha insinuado con entusiasmo que tiene interés en explorar otros proyectos creativos, y que no se ve a sí mismo encasillado indefinidamente en un solo tipo de papel o en una sola industria. Ha mencionado la posibilidad concreta de incursionar en el mundo de la escritura o incluso de la dirección, lo que demuestra una sed de conocimiento y una ambición artística que busca expandirse y diversificarse. Esto es fascinante porque nos permite vislumbrar un Kanyaman más allá del actor de telenovelas, un artista con planes de futuro ambiciosos y una visión panorámica y estratégica de su carrera. Una de las declaraciones que más ha hecho eco en la esfera pública y que ha generado un debate saludable y necesario, es sobre su perspectiva de la masculinidad y cómo él, como figura influyente, la vive y la redefine. Ha defendido con convicción una visión más abierta, sensible y empática de lo que significa ser un hombre, alejándose categóricamente de los estereotipos machistas y tóxicos que aún persisten en nuestra sociedad. Ha hablado con pasión de la importancia de la vulnerabilidad, de la empatía genuina y de la autoconciencia como pilares fundamentales de una masculinidad moderna, saludable y constructiva. Es un mensaje poderoso y muy necesario en la sociedad actual, donde la presión por cumplir con roles de género rígidos puede ser asfixiante. Y que provenga de una figura tan influyente y admirada como Kanyaman, sin duda, tiene un peso considerable y un alcance multiplicador. Él también ha reflexionado de manera profunda sobre la soledad, que a veces acompaña inexorablemente a la fama. Ha compartido experiencias personales, contando que a pesar de estar rodeado constantemente de gente, de ser el centro de atención en cada evento o aparición pública, puede sentirse genuinamente aislado. La dificultad de confiar plenamente en las intenciones de las personas que se acercan a él, y el miedo latente a ser aprovechado o manipulado, son sentimientos que ha compartido con una honestidad desgarradora. Esto nos da una perspectiva cruda y realista de las complejidades inherentes a vivir una vida bajo el constante escrutinio público, donde incluso las interacciones más básicas y cotidianas pueden estar teñidas de desconfianza y cautela. Y para rematar este exhaustivo análisis de sus confesiones más íntimas, ha tocado un tema de vital importancia, la salud mental. Ha enfatizado con una madurez admirable, que él, como cualquier otra persona en este mundo, ha pasado por momentos difíciles, por periodos de angustia y ha necesitado buscar apoyo profesional y emocional. Ha abogado con firmeza y valentía por la desestigmatización de los problemas de salud mental, animando abiertamente a otros a buscar ayuda cuando la necesiten, sin sentir vergüenza ni culpa. Es un mensaje valiente, necesario y profundamente humano, que demuestra una madurez emocional y una conciencia social que van mucho más allá de su persona, impactando positivamente en su audiencia. En resumen, las declaraciones de Kanyaman nos han ofrecido una visión mucho más profunda, matizada y humana del hombre detrás del ídolo. Ha revelado sus luchas personales con la fama y la presión mediática, su búsqueda incansable de relaciones auténticas y significativas, las profundas influencias de su infancia en su formación como persona, su complejo y a veces conflictivo rapporto con su propia imagen física, sus ambiciones creativas que van más allá de la actuación, su visión revolucionaria de la masculinidad moderna, la soledad existencial que a veces acompaña al éxito rotundo y, de manera crucial, la importancia innegable de cuidar la salud.
Mental. Son secretos íntimos, sí, pero más allá de ser simples chismes o anécdotas jugosas, nos invitan a una reflexión profunda y necesaria sobre la complejidad de la vida de las figuras públicas y sobre todo, sobre la universalidad de las emociones humanas, las luchas internas y la búsqueda de autenticidad. Ha sido un viaje bastante revelador, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y detallado de las confesiones de Can Yaman. Me encantaría, más que nunca, saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendieron tanto como a nosotros? ¿Cambian su percepción del actor? ¿Les generan empatía o les hacen reflexionar sobre su propia vida? Déjenme sus pensamientos, sus opiniones más sinceras y sus comentarios aquí abajo. Sus voces son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad que formamos en este canal. Queremos crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso. Y si han disfrutado de este vídeo, si creen que la información que les hemos presentado fue interesante, entretenida y sobre todo, valiosa, no duden en dejarle un buen me gusta. Eso nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido analítico y revelador. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto, queridos seguidores.